Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte, de poder adorarte, de servirte. Señor, nuestro corazón se doblega delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro único Dios verdadero, a quien nosotros adoramos. Te pedimos, Señor, que obre en nuestros corazones por medio del estudio bíblico, por medio de la liturgia, por medio de... Ahora ayúdanos a conocerte un poco más por medio de estos libros y cómo debemos vivir a la luz de tu grande misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a ver 3 libros del Antiguo Testamento. Con esto llegamos a mitad del camino. Todavía no completamos porque nos falta el Nuevo Testamento. Hoy estamos terminando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento con 3 libros que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Nuestro objetivo es terminar también el Nuevo Testamento, ver la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento nos da esa luz, nos muestra esa luz, el cumplimiento de la promesa de Dios que Él enviaría un Salvador, también el nuevo pacto, que es mucho mejor y más completo del antiguo pacto. Así que hoy vamos a ver, estamos terminando como dijimos, con Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 profetas menores. Y veremos en estos libros, una vez más, así como los otros libros que estuvimos viendo, las promesas de Dios, la restauración final de Dios para con su pueblo, y también veremos algunas actitudes del pueblo de Dios bastante tristes. Entonces el pueblo de Dios ya están de regreso del exilio. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, quién era uno de los profetas del exilio. Estuvimos viendo que Ezequiel estaba en el exilio, Daniel también, pero estos 3 profetas ya son post-exílicos. Así que el pueblo de Dios está de regreso del exilio. Dios cumple sus promesas. ¿Y qué es lo que Dios espera de su pueblo? Después de que ellos vinieron, regresaron, ¿qué era lo que Dios esperaba de su pueblo? De que ellos cambiaran, ¿verdad? De que ellos aprendieran la lección. Entonces, el exilio terrenal, pero vamos a ver algo interesante, que el exilio terrenal llega a su fin. Pero ¿qué es lo que no ha llegado aún a su fin? El exilio espiritual continuo. Por ejemplo, en Ageo, nosotros vamos a ver de cómo Dios acusa a su pueblo de que ellos una vez más cambiaron de prioridades. Cambiaron de prioridades. Acusa al pueblo de tener prioridad incorrecta. Zacarías describe pecados sociales significativos y Malaquías nos muestra la enseñanza corrupta, el divorcio, la hipocresía y la inmoralidad de los sacerdotes. Entonces el exilio físico ha terminado, pero el verdadero exilio continúa. Así que Ageo, los hebreos, vamos a empezar con el libro de Ageo. Hay una prioridad incorrecta. Se esperaba que el pueblo tenga la prioridad correcta de priorizar a Dios, las cosas de Dios, pero nuevamente el pueblo se aparta de eso. Entonces, Ageo, los hebreos fueron liberados del exilio después de 70 años, y como Dios había prometido. Y más de 500,000 judíos volvieron según Esdras. Nosotros estuvimos estudiando Esdras, que el pueblo vuelve del exilio, más de 500,000 hebreos vuelve de ese exilio a Jerusalén. ¿Para qué? Con un propósito. Ellos tenían un propósito. ¿Qué tenía que hacer el pueblo después de su regreso del exilio? ¿Cuál fue el propósito de Dios? No es salir y venir y estar ahí. ¿Qué tenía que hacer? Es reedificar el templo.
Eso es lo que ellos tenían que priorizar, reedificar el templo. Y 2 años más tarde, en el año 536, comenzaron a reedificar. Luego, como estuvimos viendo en Esdras, había oposiciones de parte de los vecinos, ¿verdad que sí, hermanos? Que no le dejaba construir el templo. Entonces, ellos empezaron a reanudar el proyecto después de 16 años, y terminaron 4 años más tarde. Pero Esdras no nos cuenta qué ha pasado de 536 a 520. O sea, hubo un tiempo donde ellos no edificaron el templo. Empezaron y no terminaron. 16 años. Y Esdras no nos cuenta qué sucedió en esos 16 años. Hubo resistencia de parte de las naciones circuncidantes. Entonces eso impidió que ellos continuaran con la construcción del templo. Entonces cuando ese problema se resolvió, cuando ya no hubo resistencia de parte de las ciudades vecinas para que luchaba contra ellos, que no le dejaba construir el templo, entonces terminó ese problema y el pueblo tenía que volver a reanudar la construcción del templo, la reedificación del templo, pero ellos dejaron de hacer. O sea, usaron como una excusa, no es el tiempo. Nosotros vemos esa persecución como una señal de que no es el tiempo de que nosotros reedifiquemos el templo. Entonces ellos dejaron de hacer, ya que hay persecución, entonces ellos dejaron de reedificar el templo. ¿Y en qué se enfocaron ellos? En reedificar sus casas. Exactamente, reedificar su casa, y ahí Dios envía a su profeta a ellos. Y ese es el contexto de Ageo. Y miren capítulo 1, versículo 4. Versículo 1, capítulo 4. Dice, es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesanadas, y esta casa está desierta. O sea, inclusive ellos tenían una casa hermosa, casa quinta tal vez. Entonces, ahí está la prioridad. Y el versículo 5 nos da una idea del contexto histórico del Redentor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. Fíjense, hermanos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa es una exhortación. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, el Señor le está diciendo a su pueblo, piensen lo que están haciendo. ¿Está bien o está mal lo que están haciendo? Piensen nomás en sus prioridades. Es la misma exhortación para nosotros en este tiempo. ¿Cuántos saben que el templo de Dios está siendo edificado espiritualmente hablando? O el templo de Dios ya está. Es la misma cosa para nosotros, hermanos. El templo de Dios está siendo edificado, pero ¿por quién? Por Dios mismo. Pero también, hermanos, no neguemos o no nos olvidemos que tenemos responsabilidades. ¿Entienden, hermanos? Así que, ¿dónde está nuestra prioridad? Esa es la pregunta de Ageo. ¿Dónde está tu prioridad? Medita nomás en eso. Entonces el pueblo tiene la oportunidad ahora de reedificar el templo. Ellos tenían que reedificar el templo, solo que ellos dicen, fíjense lo que ellos dicen, que no es tan importante el templo ahora, nuestra casa sí es más importante. El templo puede esperar. Es más importante nuestro tiempo y dinero y nuestra casa. Y por esa razón, Dios le dice, consideren sus caminos. Piensen bien lo que están haciendo. En otras palabras, Dios está diciendo, fíjense en lo que sus acciones dice acerca de ustedes. Fíjense lo que dicen sus acciones acerca de ustedes. El pueblo puede regresar de Babilonia, pero sus corazones seguían lejos de Dios. Ahí está, hermanos.
Ellos empezaron a tal vez a hacer el templo, pero el hecho de que nosotros estemos haciendo lo que el Señor nos ha mandado, eso no quiere decir que nuestro corazón es correcto. Entonces podemos hacer todas las cosas externas sin un corazón correcto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Nuestro corazón. Entonces, la opresión del enemigo de ellos había terminado, pero seguían en pecado. Eran egoístas. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor para su pueblo, pero hay esperanza. Hay esperanza, también vemos esperanza en Ageo, que Dios cambiará esos corazones, que Dios cambiará el corazón de su pueblo y para que ellos busquen su gloria. Eso es lo que el Señor va a hacer y el Señor mismo va a edificar un templo espiritual. Nosotros sabemos que ese templo apuntaba a un templo mucho mayor que un templo de barro o de cemento, apuntaba directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en Él nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, esta transformación del corazón del pueblo se ve en contraste con su anterior búsqueda de sus propios placeres egoístas en la edificación de su casa. Cristo hará que este templo sea hermoso. Cristo hará que este templo sea terminado. Cristo, hermano, ha transformado nuestros corazones. Él empezó la obra con nosotros y Él la terminará, hermano. Pero, nosotros tenemos responsabilidades también. No nos olvidemos eso, no nos quedemos con los brazos cruzados. Y gloria a Dios porque Él va a hacer. Pero fíjense, el versículo 7 al 8 de Ageo dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subí al monte, estamos en el versículo capítulo 1, subí al monte y trae madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Fíjense que era lo que ellos tenían que hacer es trabajar, hermano, trabajar por su vida espiritual. ¿Qué nos dice el Señor en el Nuevo Testamento? En Mateo 6, por ejemplo, al final, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la cosa será añadida. Busquen y edifiquen el templo, que el Señor sea prioridad de ustedes, que Dios sea las cosas eternas. Entonces, Jehová dice que piensen nomás y luego actúen. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos debemos hacer para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Dios tiene que ser glorificado, somos sal y luz de la tierra y las personas deben ver nuestras buenas obras para que puedan glorificar a Dios. Entonces, pero hay algo interesante que vemos en Ageo, que el pueblo se ha arrepentido. El pueblo se arrepiente más tarde. 23 días después, el pueblo se arrepiente. El versículo 15 dice que ellos fueron y edificaron el templo. Versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hubo arrepentimiento, hermanos. Cuando ellos escucharon la reprensión de parte de Dios, hubo arrepentimiento. Entonces, el primer llamado de Dios para su pueblo es que mediten, piensen lo que están haciendo. ¿Dónde está tu prioridad? Ese es el primer oráculo, la primera revelación, la primera enseñanza de parte de Dios. Piensen lo que están haciendo. La segunda revelación o la segunda enseñanza, oráculo, podemos llamarle también, de Ageo, llega después de 1520 y fíjense el versículo capítulo 2, versículo 3. ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? ¿Quién ha quedado entre vosotros? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
O sea, el segundo templo que ellos construyeron después del templo de Salomón, no llegaba ni a la mitad, hermano. No llegaba ni a la mitad. O sea, era un templo menos, tal vez, para ellos que conocían lo que regresaron de Babilonia, lo que conocían del templo de Salomón, que fue destruido durante la invasión de los babilonios. Hermanos, ahora esta reconstrucción no era igual el templo de Salomón, entonces los más ancianos que conocían el templo es como que no es tan hermoso. Pero fíjense el versículo 6 del capítulo 2. Capítulo 6, versículo 2. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las... Vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Fíjense lo que está diciendo el Señor, llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una promesa, hermanos, que el templo que Dios va a edificar va a ser mucho mayor y mucho más hermoso que un templo físico. Entonces, cuando él dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Primeramente se refiere a los tesoros de las naciones, donde traerían las naciones sus tesoros. Pero lo que está diciendo aquí, hermano, por más que el templo no tenga una apariencia física no muy llamativo desde afuera, adentro va a ser hermoso. Siempre fue así, hermanos, el Edén, el tabernáculo y el templo. Entonces, ¿a qué está apuntando este templo? A un templo mucho mayor, hermanos, a un templo mucho más hermoso. Está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras el pueblo mira el templo, Dios dice que no solo será como el templo de Salomón, sino que incluso será mucho mayor, mucho mayor. Él mismo va a hacer. Entonces, esta promesa da el Señor. Y fíjense el versículo 19, el 10 al 19 del capítulo 2, el pueblo nuevamente empieza a pecar y a dudar de Dios. Esa sería la tercera. Ahí vemos la infidelidad del pueblo de Dios, reprendida por Dios. Entonces, hermanos, el corazón del pueblo no ha cambiado. O sea, por más que ellos volvieron del exilio, ellos pertenecían en su infidelidad, pero hay una esperanza. Por más que el pueblo sea infiel, hay una promesa. Hay una promesa, hermanos. ¿Por qué nosotros creemos que un día recibiremos un cuerpo glorificado? Porque Dios ha prometido. Entonces, ¿por qué Dios va a cumplir su promesa? ¿Por qué Él va a cumplir su promesa, hermano? Si Él no está obligado a cumplir por el pacto que Él ha hecho. Él hizo un pacto, Él hizo una promesa, Él hizo un compromiso con Él mismo. Entonces, por eso, hermanos, Él va a cumplir. Entonces, acá lo que aprendemos también, hermanos, que el corazón es importante para Dios. El corazón es importante para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras acciones revelan lo que nosotros somos o lo que pensamos de Dios. Por ejemplo, si yo no le doy importancia a las cosas eternas. Por ejemplo, yo no le doy importancia al culto de los domingos. Me da igual, si vengo o no vengo. ¿Qué dice eso? Es una acción. ¿Qué me dice eso, hermanos? Que de verdad yo no le amo a Dios. Yo no le amo ni siquiera a su pueblo. Porque si uno ama a Dios, va a querer compartir con su pueblo, no va a querer huir. Entonces eso es evidente, hermanos, que nuestras acciones revelan lo que nosotros pensamos.
Y fíjense el versículo 23 del capítulo 2, versículo 23. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que el Señor está diciendo es que de la descendencia de Zorobabel, no es que va a hacer eso con Zorobabel, sino él hará eso de su linaje, de su linaje. Entonces Dios hace una promesa aquí. Entonces, ¿quién es quién es la descendencia de Zorobabel que cambiaría todo, hermanos, y que haría un mejor templo? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ageo dice que este gran templo será mayor que el anterior, se edificará uno mucho mayor, y eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermano, que en el Nuevo Testamento el templo que Jehová edifica por medio de su Hijo no es un templo de piedra, sino un templo de personas. Nosotros somos el templo de Dios vivo, dice 2 Corintios 6, 16. Y Pedro dice que Cristo es la piedra angular principal, que viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. Nosotros somos las piedras y nuestro propósito como templo de Dios es traer glorias a Dios. Por eso nosotros cuando decimos somos templo del Espíritu Santo, ¿qué significa eso, hermanos? Que nuestra vida debe glorificar a Dios. Por tanto, Ageo nos alienta a que sigamos trabajando, hermanos. ¿Dónde está nuestra prioridad? Trabajemos en las cosas espirituales. Este templo aún no está terminado. ¿Cuándo va a ser terminado? Cuando venga Cristo, seremos el templo perfecto, hermanos. Pero hay trabajo que hacer, hermanos. Así que trabajen. Eso es lo que el Señor está diciendo. Trabajen, usen los medios que yo les había dejado para que puedan seguir edificando este templo para la gloria de Dios. Así que Dios debe ser, o Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. O sea, nada puede competir con Dios. Nada, hermanos. Nada puede competir. No podemos decir, no, pero este es prioridad. No, ni tu matrimonio, ni los hijos, ni tu trabajo, hermano. Primero Dios. Dios es el ser. Pero muchas veces usamos como excusa, no, pero lo que pasa es que tengo que darle prioridad a mi matrimonio. Y eso es incorrecto, hermanos. Eso es incorrecto. Debemos ser equilibrados, claro. Todo a Dios y descuido de matrimonio. Tampoco es esa es la idea. Equilibrado, hermanos. Pero Dios debe ser nuestra prioridad. Entonces, Ageo te dice, considera tus caminos. Considera tus caminos. Eso nos enseña Ageo. Ahora Zacarías. Zacarías dice, Zacarías comparte el mismo contexto histórico que Ageo, comenzando su predicación solo unos pocos meses después de Ageo, continúa profetizando mientras se completa el templo. Ellos están trabajando por el templo. Aclara el punto, el campo histórico redentor que llena Zacarías es ligeramente diferente al de Ageo. Zacarías explica qué significan los acontecimientos desde el regreso del exilio para el futuro y para las expectativas mesiánicas de la nación. Él toma la situación actual del pueblo de Israel y usa para representar un panorama del futuro. El tema de Zacarías. ¿Cuál es el tema de Zacarías? Vaya conmigo ahí en Zacarías, está después de Ageo. Recuerden, hermano, que esto es panorama. Estamos viendo de una manera general el libro y el mensaje principal de cada libro. La gran restauración. Este es el tema de Zacarías. La gran restauración del exilio espiritual por parte del Mesías venidero, de parte de Cristo. Entonces Zacarías está lleno de
de muchas visiones. Si nosotros leemos Zacarías, hay muchas visiones que puede traer confusión, pero si entendemos el contexto después del exilio y su contexto histórico redentor como un tiempo de reconstrucción expectante, y si puedes ver su énfasis mesiánico, entonces esas extrañas visiones y profecías tendrán más sentido. Es por eso que es importante entender el contexto histórico, qué está pasando y por qué hay esas visiones. Hay tantas cosas que podemos ver en Zacarías, hermanos, pero no tenemos mucho tiempo. Así que vamos al capítulo 6. Vaya ahí conmigo. Capítulo 6, esta es su profecía justo después de lo que se conoce como visión de la noche. Visión de la noche. Vamos al capítulo 6, versículo 9. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio de Geldaí y Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomará pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Fíjense ahí, subrayen eso. Sacerdote Josué. Eso es importante. Sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Subrayen también eso. Renuevo, eso es importante. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y edificará el templo de Jehová. Y edificará el templo de Jehová, dice otra vez, versículo 13. Y él llevará gloria. Fíjense, ¿está hablando de quién? ¿Está hablando de quién ahí, hermanos? No, está hablando de Josué. Ok, pero no hagan no sean muy rápidos para conectar. Está hablando de Josué. ¿Dónde dice ahí Jesús? ¿Dónde dice ahí Jesús, hermano? No, por ahí se renuevo. Entonces, no hagan sus conexiones teológicas demasiado rápido. Eso es lo que suele pasar. Acá Jesús. No, vaya. Encontré a Jesús acá. No está hablando de Josué, pero vamos a hacer esa conexión, tranquilo. Entonces está hablando de Josué para que podamos entender nomás. Y edificará templo, y él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helén, y Tobías a Jodaías, y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria del templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán, y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? O sea, fíjense el versículo 11, que un sumo sacerdote se le da la corona. ¿Cómo eso es? Sacerdote, ¿y a quién se le da la corona? ¿Quién lleva una corona? ¿A quién se le pone una corona? A un rey. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces vemos dos oficios ahí. ¿Cuáles son esos oficios? Sacerdote y rey. ¿Y cómo es que un sacerdote, Josué, va a llevar las dos? Va a ser sacerdote y a la vez va a ser rey. Entonces, ¿qué significa? En el futuro, el sumo sacerdote y la realeza sobre el pueblo de Dios se combinarán en una sola persona. Ahí está. Por eso es importante que podamos entender primeramente el contexto. ¿Cómo es que una persona va a llevar los dos oficios, sacerdote y rey? ¿A quién apuntaba eso? Ahora sí, hagan su reflexión teológica. A Cristo. Entonces, Él lleva esa corona y es sacerdote y rey a la vez. Entonces, el renuevo, versículo 12, es un título mesiánico, hermanos. Claro que sí. Finalmente, en el versículo 13, observa Zacarías que dice que este rey sacerdote mesiánico, será quien edifica el templo del que acabamos de oír hablar en Ageo. Por supuesto, este es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, haciendo nuestra reflexión teológica, vamos en Hebreos 5:5,
Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ahí está. Sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7:14 habla de la descendencia de David, porque manifiesto es nuestro Señor vino de la tribu de Judá, dice, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. El punto de todo es, hermanos, que el sacerdocio de Jesús es mayor que cualquier otro sacerdocio visto en Israel y su reinado dice que es para siempre. El rey David, ¿qué pasó con el rey David? ¿Fue para siempre? ¿El rey Salomón fue para siempre? No, todos murieron, hermanos. Pero el trono de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Eso es lo que Zacarías está diciendo, hermanos. Eso es lo que nos está mostrando, que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote y rey para siempre. Esos dos oficios, hermanos, nosotros sabemos que Cristo hasta ahora intercede por nosotros delante del Padre. Por eso nosotros podemos acercarnos a Él, humillándonos delante de Él, y Él intercede por nosotros delante de Dios. Y es interesante, hermanos, si nosotros leemos todo el capítulo de Zacarías, es hermoso porque nos muestra la figura de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 9:9 nos dice que Él pondrá fin a las guerras y proclamará la paz. En el versículo 10, versículo 13 al 7 dice que primero debe ser rechazado y oprimido. Eso habla de Jesús. Después de su opresión, triunfará y se vengará de sus enemigos. Entonces, hay muchos pasajes, hermano, que nos habla de Cristo. El versículo 14-13 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. Versículo 10, incluso sus antiguos enemigos vendrán a adorarlo. Versículo 16 dice, y todo su pueblo será santo para el Señor. Versículo 20 al 21, una mirada al futuro, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. O sea, Zacarías está lleno de profecías que apunta a Cristo. Él es sacerdote y también rey. Eso nos dice Zacarías. Entonces, esto nos alienta, hermanos, nos anima a mirar en el futuro. O sea, ¿por qué se escribió Zacarías, hermanos? ¿Por qué Dios dio este profeta y esta revelación a su pueblo? Para que ellos miren, hermanos, el futuro. Esto será así. O sea, por más que ustedes se sienten desanimados, el templo no es igual, vendrá uno que será mucho más grande que este templo que ustedes están haciendo. Entonces, de la misma manera, hermanos, ellos miraban hacia el futuro, nosotros también miramos hacia el futuro. Eso también nos debe alentar. Dice que si nosotros meditamos en la venida de Jesús, eso nos tiene que santificar. Entonces, el propósito del libro es infundir esperanza a este pueblo que está desanimado. De la misma manera, hermanos, el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos saber lo que Dios hará en el futuro. Dios cumplirá sus promesas, hermanos. Eso debe animarnos. Eso debe animar. El pasaje principal de Zacarías 4:6. 4:6. Miren ahí. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, trabajen, hermano, duro, pero recuerden, deben depender de Dios. Debemos depender de Dios. No con nuestra fuerza, hermanos. El Señor hará, pero también nosotros tenemos responsabilidad en eso. Ahora Malaquías, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos de Zacarías? De Ageo era, mediten en su camino. ¿Dónde está tu prioridad? Zacarías nos muestra a Jesús como sacerdote y rey y nos hace mirar al futuro, adelante de lo que Él hará con nosotros. Es una tremenda esperanza. Ahora Malaquías, ¿qué aprendemos de Malaquías, hermanos? Malaquías, vayan conmigo ahí a Malaquías, vivió más o menos al tiempo de Nehemías, finales del siglo 5
antes de Cristo, aproximadamente un siglo después de Ageo y Zacarías. Su principal preocupación es la creciente secularización del pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, Zacarías es el último libro del Nuevo Testamento y es increíble cómo termina. Increíble cómo termina. Entonces, el pueblo está siendo influenciado por el mundo secular. Su corazón está inclinado hacia este mundo en lugar de estar inclinado hacia Dios. Ahora que están de vuelta en la tierra y el templo ha sido reedificado, ¿qué pasa? Hay pereza, hay letargo espiritual nuevamente en el pueblo. O sea, la religión del corazón es importante, hermanos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No solamente el formalismo, no solamente cumplir con nuestras tareas, sino a él lo que le interesa es que tengamos una devoción real en nuestros corazones. Entonces, él quiere el corazón, hermano. El hombre es capaz, inclusive vamos a ver aquí con algunas preguntas que el pueblo va a hacer. Somos capaces, hermano, de contradecir a Dios, mientras al mismo tiempo nosotros le estamos adorando a Dios. O sea, hoy nos reunimos, hermanos, para adorar a Dios, y tal vez muchos de los que van a estar alzando sus manos con sus vidas está contradeciendo a Dios. Pero va a estar adorando y va a estar levantando su mano. Está haciendo externamente su deber, pero internamente está lejos de Dios. Entonces a Dios le importa nuestro corazón, hermano. Entonces, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Eso puede ver en su Biblia, hablando históricamente. Malaquías es el último profeta antes de los 400 años del silencio de Jehová entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces no habrá otro profeta verdadero hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que vino a anunciar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor. Entonces Malaquías profetizará acerca del ministerio de Juan el Bautista. Es casi como si Malaquías supiera que él es el último. En otras palabras, el día de Jehová, dice, grande y terrible, no tardará, el capítulo 4, 5. Tema, este es el tema de Malaquías. El pueblo de Jehová está comenzando a alejarse de nuevo, por lo que Jehová tendrá que visitarlos de nuevo. Ese es el tema. El pueblo empieza a alejarse de Dios. O sea, Dios va a confrontar el espíritu contradictor de su pueblo. Fíjense en Malaquías 1:2 dice el Señor, Malaquías 1:2, yo os he amado, dice el Señor. ¿Y qué dice el pueblo? ¿Cómo le contradice el pueblo a Dios? ¿En qué nos amaste? Fíjense, hermano del corazón. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, ¿qué pusieron en duda? El amor de Dios. ¿No somos así muchas veces? ¿Será que Dios me ama? Y Señor y te dice, sí te amo. ¿Y en qué me has amado? ¿Qué bien me has hecho? Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor a su pueblo. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, fíjense lo que ellos dicen, cómo le contradicen al Señor. ¿Y en qué hemos menospreciado tu nombre? Cara dura, ¿no? Capítulo 2, versículo 17. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es increíble, hermano. Capítulo 3, versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
Dios ya le está diciendo, ustedes me robaron. Y ellos dicen, ¿y en qué te hemos robado? Increíble, hermanos. Pero no miremos a los judíos, mirémonos a nosotros mismos. El corazón no ha cambiado, hermano. El corazón no ha cambiado. Somos expertos en contradecirle a Dios, desobedeciendo exactamente. Sabemos lo que el Señor dice. Yo le amo a usted y dudamos de su amor. Usted me ha robado. ¿Y en qué te he robado? Somos expertos en justificarnos. Así, hermano. Entonces, Zacarías dice, fíjense, entonces hay una disputa entre Jehová y su pueblo. Es como una sala de audiencia. Dios le está acusando a su pueblo, pero el pueblo le acusa a Dios de injusto. Eso es lo que está haciendo. El pueblo le está acusando a Dios de que Él es injusto. El pueblo busca justicia, clama por justicia, pero ellos son injustos. ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Entonces, Dios invierte los papeles y pronto se enfrenta a una corriente fulminante de acusaciones del Dios Todopoderoso. Fíjense el versículo 10 y 14 del capítulo 1. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Escuchen bien, hermano, esa reprensión. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y versículo 12, y vosotros los habéis profanado, como decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Cuando, hermanos, muchas veces nosotros sentimos que la religión es pesada. Podemos sentir eso en nuestro corazón. Qué fastidio es ir a la iglesia. Qué fastidio obedecer. Porque ¿qué es lo que está reflejando aquí? ¿Qué refleja, hermano, el corazón que no ama a Dios? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y dijisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo es que ustedes no temen y quieren ofrecerme un sacrificio que no sirve para nada? Eso es lo que está diciendo. O sea, ellos dejaron las mejores vacas, corderos, y trajeron los cojos. ¿Cómo son capaces de hacer eso? ¿Cómo son capaces? La misma cosa, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Entonces, hermanos, podés traerle, o sea, poder ir delante de Dios, pero Él sabe tu corazón. Eso es lo que debe preocuparnos, hermanos. Eso es lo que debe preocuparnos. No está mal ofrecer sacrificio porque Dios mismo había mandado. Pero lo que Él está reclamando aquí es el corazón. No está el corazón en el sacrificio. Era puro sacrificio, era puro rituales. Y pensaban que le engañarían a Dios. Eso no es así. Entonces, qué palabra tan terrible, hermano, de parte de Dios. Dice, porque yo soy el gran rey, yo no voy a aceptar eso, yo merezco ser adorado. Si las otras naciones hacen, ¿cuánto más debe adorarme mi pueblo? Entonces, el pueblo podía, o sea, pensaba que podría traer a los cojos de sus rebaños para sus ofrendas. O sea, pensaban que cumpliendo con el formalismo, con los deberes religiosos, eso ya era suficiente e importante. Pero dice el Señor, ¿no saben que yo soy el gran rey?
El pueblo de Dios, hermanos, debe apreciar y amar a su Dios. Debe amar a su Dios. ¿Cuántos de vosotros o de nosotros estamos siendo reprendidos y desafiados por las palabras de Jehová aquí? El pueblo acusa a Dios de injusticia. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Cuidado, hermanos. Cuidado con esto. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Deseando justicia mientras somos injustos. ¿Quiere que se aplique justicia? ¿Quiere que se aplique justicia con la injusticia? ¿Y cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el pueblo de Dios? El pueblo de Dios dice, le ha robado. El pueblo de Dios le ha robado. ¿Por qué, hermanos? Porque no entregaron el diezmo completo. Entonces, este mandamiento de dar ha sido abolido o no? No fue abolido, hermanos. Nosotros encontramos claramente en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que dar nuestra ofrenda. Ya no por obligación, ni siquiera en el Antiguo Testamento tenía que ser por obligación. Tenía que ser un acto de adoración. Hermanos, piensen nomás en esto. A veces nosotros conocemos, pero fallamos en nuestra ética cristiana. ¿Cómo estamos con el tema de dar, hermanos? Estamos enfrentando, estamos dando lo que a Dios le corresponde. Porque nosotros somos responsables aquí, hermanos. Nosotros no podemos ir a pedir a nuestra autoridad que nos ayude aquí. Y además, debemos ver como un privilegio, no como una carga. Entonces Dios dice, ustedes me roban. Y Dios no exige, hermanos, solamente el 10%, sino lo que Él quiere es la actitud de tu corazón que puedes dar más del 10%. Por eso es importante, hermanos, también la disciplina. No ser desordenado, sino ser ordenado. Porque a veces por esa causa no podemos dar. No estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y en la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Capítulo 4, versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿A quién le está hablando Dios? A sus hijos, a los remanentes. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso debe ser una tremenda motivación para nosotros. Una tremenda motivación. Nacerá el sol de justicia. 4, 1 al 3. Entonces, hermanos, habrá un juicio, pero también habrá regeneración. O sea, una consumación de la salvación de los escogidos. Habrá juicio sobre los impíos. Sí, Dios traerá su ira sobre aquellos que no creen en Jesús como su Señor y Salvador. Hay promesas, hermanos, para nosotros. Eso debe motivarnos. Saldrá y saltará como terneros del establo. A pesar de todo, hermanos, Dios tiene paciencia con nosotros.
Él tiene paciencia, e increíble su paciencia. Él continúa sosteniendo su promesa y lo seguirá haciendo. El exilio físico se completa los 70 años, ya está listo, pero hermanos, el exilio espiritual continúa y entonces nosotros también, hermanos, estamos como cuando Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos como neblina, somos como pasajeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Entonces ahí debe estar nuestra mirada y nuestra esperanza. Ahí debe estar nuestra esperanza. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Le estamos adorando a Dios con lo que Él nos ha dado? ¿Le estamos robando a Dios? ¿Estamos dudando de su amor? ¿Le contradecimos a Dios? Lo que Él dice para nosotros debe ser una verdad absoluta y debemos vivir a la luz de esa verdad. Entonces, capítulo 3, versículo 1, para terminar. Este es el pasaje principal de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, de aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el ángel del pacto, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Malaquías está anunciando la llegada de un mensajero. Nosotros vemos ahí a Juan el Bautista y el Señor Jesucristo mismo. Fíjense quién tiene conexión con el pacto, el nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa el nuevo pacto, hermano? La fidelidad de Dios. Eso es lo que nos presenta, la fidelidad de Dios a sus promesas. Inclusive, en medio de la infidelidad del pueblo, Dios da esa promesa, hermano. Entonces, eso debe ser un motivo para nosotros para servir a Dios. Él cumplirá sus promesas, pero también, hermanos, no olvidemos que nosotros también tenemos responsabilidades delante de Dios. Así que el Señor está edificando el templo, nosotros somos responsables con Él para esa edificación. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por Jesucristo nuestro Señor. Él es el mejor pacto. En Él estamos seguros. Pero líbranos, Señor, de la apatía. Líbranos, Señor, de pensar, porque hacemos externamente las responsabilidades religiosas que tenemos, ya es suficiente. Vos querés nuestro corazón, Señor. Tú querés nuestros corazones. Que podamos meditar dónde estamos. Para que podamos orar. Para que no nos quedemos quietos con los brazos cruzados, sino que podamos ser animados por tus promesas para seguir trabajando, Señor, por las cosas eternas. Ayúdanos para que nuestra prioridad sea tú, Señor. Para que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestra mirada, así como nos muestra Zacarías, en tus promesas futuras. Que un día, Señor, tú vendrás a buscarnos. Y viviremos contigo, donde ya no habrá lágrimas, pecados, dolores ni muerte. Y ayúdanos, Señor, a meditar lo que Malaquías nos ha dicho. Somos contradictorios. Dudamos de tu amor y somos avaros. Señor. Guárdanos de la avaricia, Señor. Y ayúdanos a ser
parte de esta obra, Señor, apoyando con nuestro dinero, Señor. Ayúdanos a orar por nuestros corazones para que podamos darte con un corazón alegre. Y no mezquinar nada de ti, Señor, mirando a Cristo, que Él no mezquinó absolutamente nada de nosotros. Él no solamente nos compró con dinero, Él nos compró con su preciosa sangre. Ayúdanos a recordar tu evangelio y que tu evangelio pueda restaurar nuestra economía y todo nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.